Jóvenes, es importante que como vamos a utilizar máquinas virtuales en este módulo y quizá en otro módulo también, entonces las vayan separando, ¿ya? Sí, agrupando. Sí, las vayan haciendo grupos y le pueden poner nombre del módulo, ¿cierto? Por ejemplo, taller de base de datos, la otra le pueden poner software y sistema operativo, así las van ordenando. No ocupen las mismas máquinas para todos los talleres, ¿cierto? Porque son configuraciones diferentes. O tampoco no ocupen máquinas que tengan hechas de otro semestre, del semestre del año del reciente, por ejemplo. ¿Ya? Así que máquinas nuevas, lo único que podemos utilizar son las ISO, quizás que las tenían, ¿cierto? Los archivos ISO. Vamos a configurar primero el más sencillo, que es el cliente, que vamos a ocupar para realizar después las consultas y ocupar con algún software de conexión a un servidor, ¿cierto? Comencemos con el cliente. El cliente va a ser un Windows 7 32 bits, ¿ya? 32 bits. El ISO que les pasé es 32 y 64 bits, así que se puede hacer de las dos formas. Y sobre ese Windows 7 vamos después a instalar unos programas para conectarnos a un servidor de base de datos, ¿cierto? Programas de conexión para poder desarrollar, hacer consultas, etc. ¿Ya? Entonces, Windows 7, un Windows 7 que va a ser el cliente. ¿Ya? Taller base de datos relacional. Puede ser un Windows 7 de 32 o de 64 bits, ¿ya? Y también depende de la arquitectura del equipo con que estén trabajando, ¿ya? Si son sus notebooks 32 bits, 32 bits. 64, 64, ¿ya? No hay problema con ello, ¿ya? Como en este computador vamos a instalar algunas cosas, cuando lo usamos como mínimo de configuración eran 512 MB de RAM, ¿cierto? De hecho, era sencillo. En este caso necesitamos como mínimo 1 GB. 1 GB de RAM, ¿ya? Porque vamos a instalarle programas, recuerden ello. Al cliente. Sí, 1 GB de RAM. Con 1 GB, nada más. Eso es como mínimo. Mínimo 1 GB. Y en el disco duro, ¿cierto? Cuando nos pida disco duro, 20 gigas de disco duro. Entonces nuestra configuración va a ser un Windows 7, 32 o 64 bits, 1 GB de RAM. Disco duro, 20 gigas. $20 gigas, nada más. Eso es todo por la máquina virtual. Antes de instalar vamos a hacer las configuraciones, las vamos a agrupar después. Vamos a hacer las configuraciones previas. Lo que necesitamos en la máquina, en esta máquina, es cambiar la tarjeta de red. Eso sí. ¿Ya? Y la tarjeta de red la cambiamos de NAT a red interna. Nada más. Red interna. Permitir todo, ¿cierto? Por defecto viene en NAT, la cambiamos a red interna y en modo avanzada, permitir todo. ¿Sí? ¿Bien ahí? ¿Sí? ¿Qué nos falta todavía? Nos falta algo todavía. El ISO, ¿cierto? ¿Dónde se montaba el ISO? Claro, eso nos falta, porque recordemos, en almacenamiento, cargar el ISO, el archivo ISO, que es el archivo de Windows que teníamos un momento atrás, el Windows 7. Este busca la versión que tenga disponible. A ver si se recuerdan. Y acá, en arranque, la óptica, claro. Eliminamos disquete y la óptica en primer lugar. Ya, entonces hagamos un repaso. 1 GB de RAM, la máquina. Windows 7 32 64 bits. Ambas son versiones profesionales. Tarjeta de red interna y disco duro ¿de cuánto? De 20 GB. ¿Sí? 20 GB. Unidad óptica para que se instale directamente desde el ISO. Segundo lugar, disco duro. Desmarcar disquete. ¿Sí? Ahí está listo. Esa es la base para hacer el Windows 7. ¿Ya? Vamos a empezar a instalar Windows 7 y mientras se instala empezamos a armar el servidor, ¿cierto? ¿Ya? La configuración, nada en especial para este Windows, ¿ya? Aparte de ello,
porque después cuando ya esté instalado vamos a hacer lo que es direccionamiento IP, la configuración y puertos y todo lo que lleva. ¿Ya? Así que instalan en forma normal en Windows 7, crean la cuenta como lo han hecho otras veces, nada más. Una instalación limpia. ¿Ya? Donde sí tenemos que tener detalle, cuidado, ¿dónde? En el servidor, ¿cierto? El servidor ahora, como lo vamos a hacer por primera vez, tiene algunas cosas que son diferentes. El resto, usted lo instale, ya adecúelo según la configuración de su zona horaria, la configuración de su ubicación geográfica, idioma y todo lo que deba cambiar. A ver, una pregunta, ¿por qué lo cambiamos de NAT a red interna? ¿Por qué cambiamos la tarjeta a red interna? Eso lo hicimos anteriormente. ¿Por qué red interna? Pero díganlo en voz alta, escuchamos ahí. ¿Por qué lo cambiamos? Da lo mismo dejarla en NAT, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Hace una partición completa. Completa, ocupan todo el disco. Todo el disco de 20 gigas. Nada en especial, nada más que eso. La instalación. Fantástico. Con respecto al servidor, vamos a hacer la configuración también básica de lo que debería tener la máquina Windows Server. Como en esta máquina se van a instalar después un programa de base de datos, el programa tiene que ser instalado sí o sí en un sistema operativo que sea de tipo servidor, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia. ¿Ya? Este va a ser un Windows Server 2008, pero de 32 bits. Esa es la diferencia. ¿Ya? Versión Windows Server 32 bits. 32 bits. Entonces ya tendremos dos máquinas. Una va a ser, ¿cierto?, taller de base de datos relacional cliente, o Win7, taller de base de datos relacional Win 2008. 32 bits. Aquí si no da lo mismo poner la versión, porque el ISO es de 32 bits. ¿Ya? Para el programa de base de datos, 32 bits. Ya. En requisitos técnicos, ¿cuánta RAM? ¿Cuánta RAM? La RAM que podemos trabajar en el servidor, ¿cierto?, es entre 1 GB a 2 GB. ¿Ya? 1024 a 2048. Si usted no quiere tener problemas y quiere que su máquina funcione de forma correcta, 2048. Pero si necesita tener menos RAM, porque su PC donde va a virtualizar no tiene lo suficiente, 1 GB es suficiente. Es lo mínimo, ¿ya? Claro. Entonces podría haber tenido el Windows 7 con 1 GB y el servidor con 1 GB, o ambos con 2 GB. ¿Ya? Son entre los parámetros que necesita. En este caso yo le di más RAM al servidor. ¿Ya? 2 GB de RAM. Disco duro, ¿cuánto? En disco duro vamos a darle 25 GB. 25 GB. ¿Ya? A diferencia del Windows 7 cliente que va a tener 20 solamente. 25 GB. De hecho lo trae por defecto. 25 GB. Configuración. ¿Qué cambiamos en la tarjeta de red? Aquí lo mismo. ¿Cierto? Tenemos que modificarla de NAT a red interna. ¿Cierto? Avanzadas, permitir todo. Eso es la tarjeta de red. Red interna,
avanzada, permitir todo. Y el ISO, ¿cierto? Lo cargan también en su slot de la bandeja de CD, que vendría siendo ¿cuál? Windows Server 32 bits, ¿cierto? Windows 1008 Server 32 BT. Ese es el ISO que estamos utilizando. ¿Sí? Estamos perfecto. ¿Qué más cambiamos? El arranque. ¿Cierto? Lo mismo también. Eliminar disquete, subir la unidad óptica y disco duro en segundo lugar. Entonces ahí tenemos el resumen. Red interna, la tarjeta, modo promiscuo, permitir todo, 25 GB de disco duro, 1 o 2 GB de RAM y estaríamos listos. Ya. Toda esta configuración, recuerden que ya queda grabada en el video para que después la repasen cuando se la envío por internet. ¿Ya? Nada más, pues, nada más. Nada más que ello. Vamos a iniciar la máquina virtual para que la dejemos instalando, después se van al break, ¿cierto? Y aquí sí hay configuraciones distintas, ¿ya? Aquí sí vamos prestando atención y revisando qué cambian los pasos. Los que quieren hacerlo en su PC no tienen problema. Los que quieren hacerlo en los PC de acá, después ¿qué hacen con la máquina? La exportan, ¿cierto? Se hacen en el VirtualBox y después se exportan. ¿Qué extensión quedan? OVA. .ova. Se las pueden llevar. Al final de la clase la exportan. ¿Ya? Así que, por más que quiera cambiar el idioma, no le parece otra opción. Lo que sí puede cambiar es la zona horaria, ¿cierto? ¿Sí? Eso lo modifica. Spanish Chile. Miren, chicos, es súper importante que un detalle que hay que considerar. En nuestro PC, en nuestro equipo cliente, la hora y fecha, si nosotros no la modificamos, no afecta tanto. ¿Ya? Si bien es un requisito como lo que se hizo el día sábado, cambiar la hora, ¿cierto? Y tener la fecha adecuada, nos sirve para los programas que corren estén en forma correcta. Pero en un servidor no puede estar la fecha incorrecta. Es sumamente importante. Porque imaginemos lo siguiente, en este servidor Windows Server va a correr una base de datos. Y cuando ese usuario quiera grabar un dato, ¿con qué fecha y hora se van a grabar? ¿Con la de la máquina del cliente o la hora que tiene el servidor? Siempre se graba con la hora del server. Entonces, si la hora del server está incorrecta, el dato se grabó en una hora incorrecta. Y eso puede ser crítico. Imagínense una empresa que tiene que hacer facturación o pagos. Y, por ejemplo, hizo la facturación y le aparece con la fecha, ¿cierto?, incorrecta o la hora incorrecta. ¿Ya? Y eso puede ser bastante pérdida no solamente de datos, sino de dinero. Tenían que pagar los sueldos el día 31, por ejemplo, antes de la medianoche, y le aparece como el día 1. Ya pasó el otro mes. Entonces, complicado en eso. ¿Ya? Aquí vamos a hacer la configuración correcta. Idioma inglés, Spanish Chile, teclado Latinoamérica. Nada más. Nada más. En el Windows Server 2008. En la instalación, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto?, algunos detalles. Primero, el software que estamos utilizando nosotros, en este caso el Windows Server, corresponde al convenio Microsoft Imagine o Microsoft Dream Spark de estudiantil. Por lo tanto, ya tiene licencia de pago, ¿ya? Que es un punto. Entonces, necesitamos demarcar la opción de actualizar automáticamente la activación, ¿cierto? La desmarcan, porque ya va a tener una activación como alumno, hecho por las cuentas estudiantiles, ¿ya? Entonces, cuando usted ocupe un sistema operativo, en este caso servidor, para montar un servidor de base de datos sobre plataformas Microsoft, no da lo mismo si es para educacional o corporativo, ¿cierto? En corporativo hay que pagar una licencia distinta. ¿De qué depende la licencia? De cuántas personas se van a conectar también, ¿ya? Aquí nosotros vamos a hacer pruebas ¿desde dónde? ¿Desde cuántas máquinas? Desde una, pues. El cliente se va a conectar a hacer consulta a la base de datos del servidor. ¿Cuántas conexiones van a hacer? Una. Entonces, la licencia estudiantil sirve. Pero si esto fuese un sistema operativo donde se va a montar una base de datos
empresarial y donde van a haber consultas de 25 clientes, 100 clientes, 500 clientes, la licencia es distinta. Entonces ahí hay que tener esos aspectos a considerar. Ya, nos pregunta entonces, ¿cierto? Nuevamente, ¿desea ingresar el código de activación? No, porque ya la licencia que vamos a ocupar es para una cuenta. Una cuenta. Ya le dice que no. 25 GB, 2 GB de RAM, recuerden. Ya. Otro detalle importante. Ahora nos va a preguntar qué versión es la que va a utilizar. ¿Qué versión de Windows Server para montar un servidor de base de datos? Ya. Ahí aparecen varias versiones. Y cada versión tiene dos tipos de instalación. ¿Ya? Que esto también lo vamos a utilizarlo en el otro módulo. Vamos a repasar un poco. Y corresponde a la siguiente. Hay tres tipos de versiones. Dice estándar, enterprise y data center. ¿Sí? Entonces, la versión estándar es una versión que permite una cantidad de usuarios conectados. Y por ejemplo, para lo que vamos a utilizar nosotros, el límite de usuarios conectados de clientes o máquinas clientes haciendo consulta y trabajando en el servidor hasta 25. Entre 1 a 25. ¿Ya? La versión que dice Enterprise es una versión en la cual permite entre 1 a 100 usuarios conectados. Entonces, si comparo entre 1 a 25 y un usuario, de 1 a 100 o de 1 a 25, la más adecuada sería la estándar. La estándar. ¿Ya? Estándar de 1 a 25 usuarios, Enterprise de 1 a 100. Y hay una tercera que dice Data Center. La Data Center es de 1 a 500 usuarios. Entonces, para instalar cada uno de los sistemas operativos, los requisitos también cambian. Por ejemplo, en la versión estándar nosotros tenemos entre 1 a 2 GB de RAM. Si usáramos la Enterprise serían entre 2 a 4 GB de RAM. Y si usáramos la Data Center serían entre 8 a 16 GB de RAM. Entonces cambia también la cantidad de RAM según la versión. Nuevamente, como vamos a hacer un cliente que se va a conectar, ¿cuál será la versión? Estándar. La estándar. Ya. Pero ahora también dice dos cosas. Dice estándar. Ya, elegimos la estándar, que es lo más adecuado al taller, ¿cierto? La estándar. Pero también dice full o core. Porque están dos versiones, estándar full, estándar core. ¿Ya? Así como data center full, data center core, enterprise full y core. La diferencia entre uno y otro es que si elegimos la versión que es core, es una instalación sin interfaz gráfica. Solo consola. Esa es la diferencia. Si elegimos la versión full, con interfaz gráfica. Que es el escritorio gráfico Aero, que es el mismo que tiene Windows 7. Usa el mismo escritorio gráfico. Entonces la versión a elegir va a ser, primero, estándar por la cantidad de usuarios y full porque tiene escritorio gráfico. ¿Ya? Además, si quisiéramos instalar, por ejemplo, la Enterprise y ya a la máquina le dimos 2 GB, ¿qué va a pasar? No nos va a dejar instalar porque dice que el mínimo son 8 GB de RAM. Entonces también pide requisito. Estándar full. Y luego seleccionamos, ¿cierto? Dice ahí, usted debe seleccionar la edición a instalar. ¿Ya? Ya. ¿Les quedó claro esa parte, cierto? ¿Sí? De hecho, para cualquier laboratorio que hagamos en clase nosotros, generalmente vamos a usar las versiones estándar de servidores. ¿Sí? Porque no, son talleres donde pocos usuarios se conectan. ¿Ya? La pregunta, ¿costará la licencia distintos precios de acuerdo a la versión del servidor? ¿Son distintos? ¿O valen lo mismo? Todos valen diferente. Se paga por la cantidad de usuarios que se conectan. Entre más usuarios se conecta, más caro es la licencia. Ya. Acepta término de licencia. Vamos a instalar Microsoft Windows Server 2008 estándar. ¿Ya? Acepta. Y ahora viene la implementación del disco duro. Nosotros en esta primera instalación vamos a trabajar con un disco duro que es el que agregamos de 25 GB, ¿cierto? Pregunta, ¿en un servidor será óptimo tener un disco duro donde van a estar todas las bases de datos almacenadas? No, y vamos a tener que después agregar, más que una partición, un segundo disco duro que se replique entre ellos. Eso se llama un RAID, hacer un RAID entre ellos. Porque si perdemos los datos de uno, tenemos los datos en otro. En un PC, si se pierden los datos, no es tan relevante quizás, porque le afecta
a la persona, al dueño. Pero en un servidor donde van a haber datos de una empresa, no se pueden perder, ¿ya? Así que después vamos a hacer que instalemos todo, vamos a agregar otro disco y vamos a hacer que entre ellos se copien, ¿ya? Entonces, Custom, Advanced, ¿ya? Y ahí me aparece que tenemos un disco de 25 GB. Nos vamos a ir a las opciones de disco para hacer la instalación o partición. Nuevo. Y que ocupe todo el tamaño del disco. ¿Cierto? Que generalmente no queda un número cerrado como 25 GB, es 25 y algo más, ¿cierto? Porque están en megabytes. ¿Ya? El máximo. No da más. De generar el primer disco y la partición. Quedó entonces un disco de una partición completa de 25 GB. Ocupo el disco full. ¿Ya? Bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora comienza la instalación normal. Chicos, mientras dejan instalando, pueden ir al recreo. ¿Ya? Al recreo. Windows 7 es crear una cuenta, creen una cuenta con su nombre, contraseña, algo bien sencillo. Y el servidor lo dejamos instalando. ¿Ya? Ya. Lo que no deben repetir es que, bueno, en este caso pregunta por el nombre del equipo, el Windows 7 lo voy a llamar cliente, no le puedo llamar cliente al servidor después, pues tiene que tener un nombre distinto, ¿cierto? No se llamen igual. ¿La cuenta se pueden llamar igual los usuarios? Yo puedo tener un usuario que se llame Rodrigo, por ejemplo, en el servidor y en el cliente. Sí, los usuarios se pueden repetir, porque son máquinas distintas. Lo que no se repite es el nombre de la máquina, nombre de equipo. ¿Ya? Sí o sí, contraseña a las máquinas. Ya, en el Windows 7, chicos, ¿qué pasa con la licencia? ¿Qué licencia ocupan en el cliente? ¿Necesitan activar? No, porque también es de DreamSpark, también es de Microsoft DreamSpark. Entonces, desmarcar, omitir. Desmarcar, omitir. Ya. Cuando pregunta acá, dice usar la configuración recomendada, lo más probable es que active el antivirus, ¿cierto? Y el antivirus y el firewall. Entonces, si yo lo dejo desactivado, ¿qué no va a activar? El firewall. ¿Se puede bajar el firewall manualmente después? Sí. Entonces, si quiero, lo dejo ahora desactivado, preguntar más tarde, lo omito. Claro. Lo podemos instalar ahora, el firewall, o desactivarlo. Para las pruebas de conectividad, hacer ping y todo ello, le bajamos el firewall, ¿cierto? ¿Ya? Fecha y hora en el cliente, ubicación horaria. Y red de tipo doméstica, que hace un grupo de trabajo, red doméstica. Red doméstica. Ya. El servidor, lógicamente, se va a demorar un poco más en instalarse, ¿ya?